Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gusto saludarte una vez más. Bienvenido a mi canal. El día de hoy quiero compartirte una enseñanza que se titula Alma, Cuerpo o Espíritu. Como base bíblica quiero utilizar el versículo bíblico que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, del 23 al 24, y dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora bien, aquí vemos que el apóstol Pablo eh, nos, eh, nos, eh, nos describe como seres que tenemos en nuestra complejidad: alma, cuerpo y espíritu, o mejor dicho, en el orden correcto, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, entendemos que Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo para que funcione integralmente como un ser humano completo. Cuando el hombre no funciona en estas tres dimensiones, es ahí entonces cuando no podemos funcionar adecuadamente. Si entendemos que el espíritu, para hacer una síntesis, porque esto es un tema bastante muy complejo, pero quiero hacerlo lo más resumido, pero al mismo tiempo claro y bien conciso. Entendemos que el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios, ya que Dios es un ser espiritual. Todos los asuntos espirituales se relacionan desde el área del espíritu. Entendemos que tenemos un espíritu y dentro de nuestro espíritu se encuentra el Espíritu Santo, y ese es el que con el que nosotros nos relacionamos. También tenemos un alma, ¿verdad? Que es la que se compone de tres factores. Tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Y el cuerpo, que es la parte física donde se encuentran los sentidos espirituales, que sean nuestros 5 sentidos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Ahora bien, si ahondamos un poco en el Génesis, quiero hablar un poco en lo que es Génesis 1:26. Y vamos al origen y el propósito de Dios para nosotros cuando fuimos formados. Dice que fuimos formados, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Es decir, cuando hablamos de imagen, estamos hablando de algo que tiene una similitud, ¿verdad? Tenemos un parecido o tenemos una figura representativa de Dios. De esa forma es que Dios nos formó. Cuando hablamos de semejanza, nos referimos a que tenemos una semblanza del Padre. Cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, nosotros mismos somos espíritu, cuerpo y alma, ¿verdad? Somos seres tripartitos, compuestos de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo, cuerpo y alma. Entonces, si fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿de dónde sale la naturaleza pecaminosa? Una vez más, en el Génesis lo explica muy bien. Muchos conocemos, la mayoría conocemos de esta historia de Adán y Eva. Entendemos que ellos desobedecieron y ellos se desconectaron. Su espíritu se desconectó del espíritu de Dios. Su espíritu murió. Su alma fue corrompida y su cuerpo pasó de ser un cuerpo glorioso y pasó a ser un cuerpo sujeto a un cuerpo que va en decadencia progresiva. Por eso nosotros envejecemos. Entonces, por eso que vienen las enfermedades. Esto es a raíz del pecado y la desobediencia del hombre, mas no fue el plan o el diseño original del Padre. Entonces, entendemos que hay una lucha constante con estos tres
factores y el pecado. Entonces, como Satanás no puede utilizar la parte del espíritu para atacarnos, él utiliza siempre la parte ya sea del cuerpo o del alma. Entonces es ahí donde tenemos una batalla interna, tenemos una lucha interna entre lo que es alma y el cuerpo con el espíritu. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, ¿verdad? Mas nuestra alma necesita ser renovada. Cuando hablamos del alma, entendemos que estamos hablando de la mente, de la voluntad y de las emociones. Esta, por ende, necesita ser renovada y necesita ser transformada. Y es ahí donde nosotros batallamos constantemente. Si vamos, para profundizar un poco más en la parte del alma, ¿verdad? Hay tres expresiones que representan el alma. Cada vez que escuchamos a alguien que dice, yo pienso, sabemos que es alguien que se está refiriendo al campo de la mente. Está utilizando la mente, yo pienso. Cuando alguien dice yo quiero, se está refiriendo al área de la voluntad, lo que son mis deseos, lo que yo quiero. Ahí se encuentra la voluntad. Cuando hablamos y decimos yo siento, entonces ahí es que operan las emociones. Todo este conjunto de tres vienen siendo el alma. Las tres, mente, voluntad y emociones, es lo que viene siendo el alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el área de la mente, nosotros debemos renovarla. La mente debemos renovarla. En el área de la voluntad es cuando debemos entonces someter nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y en el área de las emociones es ahí donde debemos sanar las emociones y debemos para que se hagan los deseos de Dios y someter mis deseos para que se hagan los deseos del Padre. En el área de las emociones es un tema bastante complejo porque muchas veces, y tal vez más adelante podemos profundizar un poco más en otro video específicamente de esta parte, porque es un área donde muchas veces somos atacados y donde nuestras emociones muchas veces se fragmentan, ¿no? Raíz de muchos factores. Entonces, en realidad, Dios no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que podamos ser seres integrales, seres completos. Entonces, una vez más, entendemos que la mente es el intelecto del hombre, es el conjunto de información, es el conjunto de pensamientos, es el conjunto de opiniones que el hombre ha adquirido en el transcurso de su vida. Entonces ahí donde está la mente del hombre. Esto muchas veces puede ser un impedimento para ver milagros manifestados, porque el hombre comienza a usar su raciocinio. Entonces ahí el espíritu no puede operar. Entonces por eso tenemos que estar muchas veces someter lo que es nuestra mente limitada para vivir en lo sobrenatural o para manifestar lo sobrenatural de Dios. No es desde la mente, sino desde el espíritu. También hablamos de lo que es la voluntad. Estamos todavía en el área del alma. La voluntad es la capacidad de elegir, tanto como las decisiones que tomamos y las que van a determinar nuestro carácter. O sea, en otras palabras, en la voluntad es que se forma el carácter. Cada vez que estamos en una encrucijada en la vida, que tenemos que tomar una decisión, es ahí donde tenemos que ver qué es lo que más nos conviene y tratar de filtrarlo y no hacerlo de acuerdo a la voluntad propia, que puede ser engañosa, y siempre tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor, porque sus pensamientos son mayores que los de nosotros. Entonces, y en tercer lugar,
ya para cerrar un poco la parte del alma, quiero ir un poquito rápido porque el tema es bien complejo y no quiero tratar de explicarlo y al mismo tiempo confundir, pero es más o menos dando una síntesis de lo que son las tres, ¿verdad? Y las emociones, que son básicamente todos aquellos sentimientos que nos caracterizan. Y cuando fuimos creados, dice que fuimos a la imagen y semejanza. Aquí hablamos que somos a la semejanza de Dios. Dios Padre tiene emociones, Dios Hijo tiene emociones y Dios Espíritu Santo tiene emociones, ¿verdad? Porque básicamente los sentimientos es parte de nuestra esencia también es parte de nosotros. También dice Dios es amor, nosotros también sentimos amor, Dios también siente tristeza, el Espíritu Santo los contristamos. Entonces todo esto es parte de la semejanza que tenemos cuando fuimos formados. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, para recapitular, entendemos que las emociones, la voluntad, ¿verdad? Dijimos que el alma, bueno, yendo un poco más atrás, dijimos que somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y dentro del alma tenemos la voluntad, la mente y las emociones. Entonces entendemos que las emociones se tienen que rendir, la mente se tiene que renovar y las emociones se tienen que sanar. Y en algunos casos, pues debemos ser libres de toda atadura o de toda alma fragmentada. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ser unas personas completas? ¿Cómo podemos ir a eso que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 23, ¿verdad? Primero nos está diciendo lo que tenemos que hacer y después nos dice en el 24 cómo lo tenemos que hacer. Y aquí es que viene la revelación que Dios me mostró. Santificarnos, ¿verdad? Por completo en las tres áreas. En el área del espíritu, del alma y del cuerpo. Y se ha guardado irreprensible, es decir, sin defectos. Eso es lo que significa la palabra irreprensibles. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sucede esto? Esto sucede a través solamente de Él, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién hace todo esto? Lo hace Él. Entonces, aquí es cuando nosotros chocamos con los espíritus legalistas, ¿verdad? Que cada vez que una persona busca la forma de santificarse y busca la forma de justificarse a sí misma ante Dios, por el simple hecho de que cumple ciertas reglas, ¿verdad? Lo único que logra esta persona es agradar o engrandecer su propio ego, más no está cumpliendo lo que somos llamados es a santificarnos, no de la forma como muchas veces erróneamente se hace, que es desde la parte de afuera, a través de obras o justificándonos nosotros mismos. Entonces, por eso dice la palabra, si vamos a Efesios 2:8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ahí básicamente nos está diciendo, por su gracia. De esa forma es que podemos llegar a ser o a tener esa complejidad integral en Dios. Y solamente en Dios y a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, uno de mis versículos favoritos se encuentra en 2 de Timoteo 1:7, que dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, a mí me encanta este versículo porque podemos ver que
todo lo podemos hacer con el poder del Padre, con el amor del Padre. Y podemos de esa forma entonces tener dominio propio para hacer la voluntad del Padre, para rendir nuestra voluntad, para renovar nuestra mente y para sanar o someter nuestras emociones, ¿verdad? En otras palabras, cuando nos rendimos a Él desde nuestro interior, podemos entonces fluir y crecer en lo que Dios nos llamó, en el diseño y en el propósito que Dios nos llamó. Y entonces ahí es que podemos lograr esa complejidad, podemos llegar a ser santificarnos completamente en espíritu, en alma y en cuerpo. Solamente en Él. No está en nuestras fuerzas, no está en nuestro poder y no está en nuestras propias capacidades. Hay un versículo, no lo tengo en este momento a la mano, está en Romanos 7, que dice el apóstol Pablo, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es parte del versículo bíblico, usted lo puede buscar. Lo puede buscar más adelante y lo puede leer completo. Ahí vemos que hay una lucha constante. Siempre va a haber un choque en estas tres. Entonces es ahí donde tenemos que ir, es al espíritu, porque aunque parece ser que es el más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Pero es desde ahí que sale todo lo demás, es desde el espíritu, pero no desde nuestro espíritu, sino desde el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, que podemos hacer todas las cosas, así como lo dice 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ahí está. Debemos rendirnos nuestra voluntad, renovar nuestra mente y sanar nuestras emociones. Más adelante en otro video quiero hablarles sobre cómo sanamos nuestras emociones, pero parte de lo que te quiero compartir, ya que es un tema bastante completo, es, y también quiero compartirte un versículo que se encuentra Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, esto es otra promesa. Debemos dejar que la paz de Dios fluya en nosotros. Cuando guardamos nuestros pensamientos en Él, cuando confiamos en Él. Entonces, de esa forma es cuando podemos recibir la paz de Dios por encima de cada batalla que estés atravesando y puedas hacer su voluntad. Y ya para finalizar, quiero decirte otra cosa. Debemos aprender a vernos en el espejo de Dios. Muchas veces cuando pasamos procesos que batallamos a unas X áreas en nuestras vidas, se empieza a perder en cierta forma la identidad o, mejor dicho, se distorsiona la visión, se distorsiona nuestra percepción, cómo en realidad nosotros somos. Entonces, perdemos en parte, perdemos nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces es ahí cuando debemos aprender a vernos en el espejo de Dios. Debemos aprender a experimentar y caminar de acuerdo a cómo Dios nos ve. No de acuerdo a cómo nosotros nos vemos por la condición que tenemos. Y de esta forma poder descansar en Él. Porque así como dice la palabra, fiel es Él que os llama, el cual también hará. En otras palabras, si fue Dios quien te llamó, no importa la condición que tengas,
¿verdad? En este cuerpo corruptible que tenemos, en esta alma que a veces no se quiere sujetar, y en nuestra mente, que también tiene que ser libre de muchos esquemas y de muchas percepciones erróneas. Entonces tenemos que creerle al Padre y saber que Él hará porque Él lo dijo. Y Él es fiel quien nos llamó. Entonces Él es el quien va a hacer todas las cosas nuevas. Y el plan y el diseño de Dios siempre será llevarnos a nuestro estado original antes de que el hombre cayera en desobediencia y en pecado. Entonces es ahí donde quiero finalizar ya con este video y quiero nada más sembrar esta semilla en ti y que puedas recibir es un poco de información, pero al mismo tiempo la revelación de que puedes descansar en Él, de que el enemigo muchas veces va a buscar la forma de frenarte o de hacerte sentir que estás retrocediendo, pero cree que los retrocesos que aparentemente para el hombre pueden ser retrocesos es el tiempo que Dios está utilizando para formarte y para sacar lo mejor que está en ti. ¿Ok? Así que espero que recibas esto. Te bendigo y también espero que puedas darle like y puedas compartírselo a alguien. Bendiciones.